Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a mis redes sociales. Una declaración explosiva de la Contralora General de la República de Cuba, la señora Gladys Bejerano. En primer lugar, habló sobre el caso Gil, algo que prácticamente está desaparecido de la prensa nacional. Nadie habla de Gil, nadie sabe qué fue lo que hizo, nadie sabe por qué está detenido junto a su esposa. Secreto absoluto. Bueno, pues esta alta oficial del régimen cubano habló del caso Gil, pero dio un dato muchísimo más preciso y más explosivo. Ella no tiene ni la más remota idea de cómo está la corrupción en Gaesa, el conglomerado militar cubano, porque sencillamente no la dejan entrar allí. Para hablar de todo esto me acompaña Emilio Morales, investigador y director de Cuba Siglo XXI. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenas noches, bien. Bien, Mario. Vamos a ver algunas de las declaraciones de Gladys Bejerano. Duele mucho porque uno piensa como compañero y el pueblo como cubano que una persona que ha estado a ese nivel, que ha estado manejando las situaciones, los sacrificios que ha habido que hacer, que no tenga una actitud en correspondencia, realmente uno lo siente como una traición, como algo que no es lo correcto. Y así lo sentimos todos, pero hay moral y hay valentía para enfrentarlo. Y hay momentos. Hay moral y valentía para enfrentarlo, dice Emilio. ¿Qué te parecen estas declaraciones? Bueno, yo creo que es más que otra cosa, una declaración política, ¿no? Porque en realidad ella no ha dado ningún dato de cuáles son las fechorías corruptas de Alejandro Gil. Nadie ha dado ningún dato. Entonces, ella está repitiendo lo que le han dicho y no ha dado nada. En realidad es una declaración política y que en la propia entrevista ella sí deja claro que ella no audita a Gaesa y que Gaesa es una entidad superior que tiene su propio mecanismo de auditoría. Así que ella se Ujú. desentiende como Contralora General de la República, que es y responsable que es de velar y fiscalizar de toda la actividad empresarial del país, incluida los militares. Ella como que se desentiende del asunto y acepta esa situación de que ella no tiene nada que ver con ello. Entonces, eh, y estamos hablando de la empresa más corrupta que hay en Cuba, que es la empresa que se ha robado el dinero del país o que se lo sigue robando. Entonces, es inmoral que ella diga que Gil es inmoral porque ni siquiera ha dicho cuáles son los delitos que ha cometido Alejandro Gil. Ella no creo que haya visto ni siquiera un expediente con las causas por las cuales supuestamente lo están investigando. Entonces, Ella lo dice abiertamente. Nosotros sí, no, ni siquiera la investigación de Gil tampoco pasó por las manos de la Contraloría General de la exacto. República. Si Es una ella no cosa tiene, increíble. si ella no tiene ningún dato, ni siquiera la investigación surge a raíz de su gestión como Contralora General de la República, entonces, ¿cómo ella va a decir que eso es una traición, que es deplorable, que es inmoral? Entonces, ¿de qué estás hablando si tú no tienes hechos, tú no tienes pruebas, tú no tienes nada? Entonces, es un discurso político. Ahora, esto que dice de que ellos no controlan a Gaesa, vamos a terminar de escuchar lo que dijo la señora Momentos a la agencia de ECO. escasez, de limitaciones, de crisis, no justifica, pero ciertamente las ilegalidades, los problemas, las personas que se aprovechan de esos momentos, incluso cruelmente, la gente no cae en corrupción en paracaídas. Es un proceso, corrupción es descomposición, es un proceso de pérdida de valores, de estima a sí mismo, de respeto a sí mismo, y entonces eso lo va poniendo en ese camino. Hay otros que es por autosuficiencia, por vanidad, por prepotencia, y entonces hay que cuidar, pero no le vamos a admitir ni a estatales ni a privados que cometan ese tipo de delitos y que ofendan y maltraten al pueblo. Eso no se... Sí, no se lo van a permitir ni a estatales ni a privados, pero los militares sí. Eh, esto, Sí, esto es increíble. esto vanidad, ni prepotencia, ni ego, que eran las tres características principales que tenía Luis Alberto López Calleja, y que fue el señor que ha hecho el gran robo del siglo en Cuba al apoderarse del Banco Financiero Internacional, que es el banco que controla el 95% o más
de las finanzas del país. Es el banco que controla toda la gestión de recoger las remesas que llegan del exterior, de todas las operaciones turísticas que se realizan en el país, de las propias empresas de Gaesa y las que no son de Gaesa. Es el banco que recobra el dinero de toda la exportación de servicios médicos que hace Salud Pública, pero que el dinero va a parar a manos de Gaesa. Es el banco que recoge toda la exportación de níquel y de toda cuanta cosa se pueda exportar en Cuba, va a parar ahí al BFI. Entonces, ¿de qué moral y de qué vanidad y de qué transparencia estamos hablando aquí? Cuando esa señora, que es la Controladora General de la República, y se supone que sea la máxima responsable por velar, por fiscalizar esos recursos, no lo hace. ¿Por qué razón no lo hizo? ¿Quién decidió que ella no podía auditar a esas empresas? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Dónde está el decreto ley que prohíbe que la Contraloría General de la República pueda auditar esas empresas militares? No existe. Como mismo tampoco existe el documento bajo el cual se traspasó del Banco Central a Gaesa el Banco Financiero Internacional. No está en la Gaceta Oficial de la República. Entonces, eso sí es una operación no transparente. Entonces, ¿quién controlaba a esa gente o quién los controla hoy? Nadie. Entonces, si el dinero del país está en manos de esta gente y tenemos un país que su economía planificada funciona con un plan anual que hace el Ministerio de Economía y Planificación, asignándoles una partida de recursos en dólares y en divisas a las empresas y a las instituciones estatales, y que ese dinero tiene que salir de autorizo del Banco Central de Cuba, banco que ya no tiene la caja por donde entra el dinero. Entonces, ¿de qué empresa estamos hablando? ¿Qué cosa audita esta señora? Empresas que no tienen dinero, que no tienen sus propios recursos. Porque todas estas empresas que supuestamente exportan o hacen turismo o exportan níquel, no son dueños de su propio dinero. Entonces, el dinero lo maneja Gaesa. Entonces, este mecanismo que ha usado Gaesa para apropiarse de los recursos del país ha destruido toda la economía cubana. Entonces, los recursos que supuestamente debería haber asignado el Ministerio de Economía y Planificación y el Banco Central de Cuba, por ejemplo, a la Unión Eléctrica o a CUPET o a la empresa o al Ministerio de Energía y Minas, que es el responsable de construir o mantener las plantas de energía del país, ¿dónde está? ¿Por qué Gaesa invirtió ese dinero que le tocaba a ellos, a estas empresas, a estas entidades? ¿Por qué lo invirtió en hoteles? Llevan 15 años invirtiendo 24.000 millones de dólares en hoteles, cuando no han invertido un peso en la matriz energética del país. Podían perfectamente haber invertido de esos 24.000 millones de dólares que no les corresponde a ellos, que no fueron gestionados por sus empresas ni generados por la acción de sus empresas. Haber destinado 10.000 millones a reponer las plantas que están obsoletas y hoy los cubanos no tuvieran apagones. ¿Por qué no invirtieron cuando el COVID en generadores de oxígeno para salvar a las miles de personas que se morían en los hospitales o en sus casas porque no tenían oxígeno producto del COVID? ¿Por qué no compraron los ventiladores eléctricos que hacían falta en las salas de terapia intensiva para salvar a las personas que tenían problemas pulmonares y problemas respiratorios debido al COVID? ¿Por qué no compraron las vacunas que estaban probadas internacionalmente para salvar a miles de personas? ¿Dónde estaba el dinero? Lo tenía Gaesa, pero no usaron el dinero para eso, usaron el dinero para seguir construyendo hoteles. Cuando la industria turística cubana estaba cerrada, porque el país estaba en cuarentena, 20 meses en cuarentena. Y antes de la cuarentena, una industria turística en declive, que estaba a menos del 50% de ocupación. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Ahí es donde está la corrupción, ahí es donde ella tiene que meter la lupa y buscar quiénes son los que roban, cuál es el robo de cuello blanco que hay aquí. Porque este es el desfalco de la historia de la revolución. Porque si Fidel Castro al principio de la revolución nacionalizó las industrias, las empresas extranjeras, las empresas de los empresarios nacionales, después de un golpe nacionalizó todas las pequeñas y medianas empresas para apropiarse de todos los recursos del Estado. Bueno, pero Fidel Castro supuestamente hizo un pacto social donde le quitó la libertad política a la gente y le daba un beneficio, economía, le daba educación gratis, salud buena gratis, universidad gratis, vivienda, etcétera, etcétera, y no los mataba de hambre. Pero esta gente rompieron ese pacto social. Entonces se olvidaron de la gente, se olvidaron de sus mientras obligaciones. Tú y yo estamos hablando, y esto es subrayando lo que estás contando, Emilio,
decir, en Santa Clara han anunciado que van a poner la electricidad durante 3 horas y se van a quitar a la gente por 7 horas. Así está en todo el país. Hay un brote de dengue ahora mismo en Santi Espíritu. Nadie está hablando de eso, a nadie le importa nada. Mientras tanto, Canel está abogando por el martirio del presidente de Irán, que no es ningún martirio, que el tipo se cayó en un helicóptero y se mató, punto. No, los mártires, que fuéramos musulmanes, no, esto es una cosa de loco. Sí, el país está viviendo una crisis terminal, esto es como una anarquía, hay una falta tremenda de liderazgo y tan responsable es Gaesa por robarse los recursos del país como lo es Díaz-Canel, por permitirlo. Porque aunque sabemos que él no es en realidad un presidente o primer secretario con todas las facultades debidas y por haber, es la persona que ha sido designada para eso y no ha tenido los pantalones de poner los puntos sobre las sillas, de poner las cosas en su sitio. En su momento tuvo que haberle dicho a Gaesa, oye, se acabó la inversión en hoteles, hay que invertir aquí, invertir allá, en esto y lo otro. Pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Entonces, el país se ha descapitalizado en todas sus industrias. No solo es la matriz energética, estamos hablando aquí de problemas de abasto de agua, problemas de transporte que está colapsado. Estamos hablando aquí de problemas de salud, un sistema de salud que está deteriorado totalmente, que prácticamente no hay ni medicina, los hospitales se están cayendo a pedazos, la industria azucarera la han convertido en un amasijo de chatarra. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? La peor crisis económica en todo la peor crisis económica en la historia reciente de Cuba, la peor crisis migratoria en toda la historia de Cuba, la situación con el mismo Canel, las protestas más grandes en toda la historia de Cuba se han dado en esta época y sin embargo, ¿cuál es la respuesta? Represión, más represión. Y mientras tanto, ellos siguen robando porque también hay que decirlo, para ellos, incluso que el dólar llegue a los 400 pesos, que ahora bajó un poquito, pero que incluso el dólar llegue a los 400 pesos, es negocio. Porque están robando descaradamente y están utilizando el hambre del pueblo. Esa gente que están muertas de hambre ahí es un negocio para el régimen cubano. ¿Quiénes están detrás de las grandes empresas que venden esos alimentos al exilio para que se los compren sus familiares? Son ellos, son esas familias mafiosas. Y lo peor de todo es que no hay una salida. De parte de ellos no va a haber una salida para salir de esta crisis porque están tan endeudados que han perdido sus líneas de crédito, ni China ni la propia Rusia le da dinero. Ahora mismo fue a Rusia y viró con las manos vacías. Entonces es una gran anarquía. En cualquier momento hay un quiebre del propio gobierno, lo va a haber y vendrá de los militares que no tienen nada que ver con esto, vendrá del propio pueblo que saldrá en masa a las calles porque no puede seguir viviendo bajo estas condiciones infrahumanas de no tener agua, no tener luz, no tener comida y estar agobiado por esta situación que no tiene fin. Entonces, esto no creo que vaya a durar mucho tiempo esto porque esto está al explotar. Y como bien dices tú, la declaración de Gladys Bejerano hay que leerlo desde el punto de vista político. Es decir, ella está limpiándose, diciendo, mira, cuando explote esto y se vea todo el robo que hay dentro de Gaesa, todo el robo de los militares, yo no tuve nada que ver con eso. Exactamente, se está lavando las manos. Se está lavando las manos. Dando un paso al lado para lavarse las manos. Exactamente. Entonces, es una situación súper complicada, súper compleja. La recuperación supuesta del peso contra el dólar en estos últimos días no es más que una operación de las clarias. Ahí no hay ningún respaldo productivo que justifique ese bajón que ha dado a 375 cuando se puso a 395. En pocos días ha bajado 20 unidades el valor del peso contra el dólar. Eso es una operación del gobierno que está haciendo y le va a salir mal porque no hay ningún respaldo productivo aquí. En Cuba no se produce prácticamente nada. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio, por la oportunidad de conversar sobre estas declaraciones. Sin duda alguna vamos a seguir bien pendientes porque además el caso Gil es un caso paradigmático todavía a estas alturas, meses después de su arresto, primero de su destitución y luego de su arresto, ni siquiera tenemos una claridad de qué fue lo que pasó. Entonces, por lo tanto, vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir preguntando. Gracias mil, nos mantenemos en contacto. Bueno, seguimos en contacto. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas
cubano está de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte. Déjame un like y comparte.